Bienvenidos una vez más al Club de Lectura de Cuarto Mundo, lugar donde integrantes de cuartomundo.cl nos juntamos a comentar un cómic recomendado por nosotros y arreglar el mundo viñeta a viñeta. En esta ocasión, la lectura corresponde a Parker, el cazador, y Parker, la compañía, ambos por Darwin Cook, basado en las novelas de Richard Stark, publicadas originalmente en 2009 y 2010, respectivamente, por la editorial IDW y actualmente con disponible una edición en castellano de la mano de la editorial española Astiberri. Chicos, ha pasado un buen tiempo desde la última vez que nos juntamos y para esta lectura tenemos un autor bastante especial, así como una lectura bien diferente, así como hace poquito, un tiempo atrás habíamos leído Género Negro y parece que nos volvemos a repetir el plato, pero con otro sazón. Fue con Fade Out. Claro. Muy distinto. Así Muy que, distinto. por supuesto, esta semana nos acompaña don Ancari Juan Pablo Fernández, Buenas noches. el profesor terror de los postres don Rodrigo Méndez, Buenas noches a todos, ¿cómo están? quien hizo la recomendación de esta semana don Toripe Felipe Toro, ¿Qué tal? Buenas noches. y que les habla Fantasma Rojo Jorge Cifuentes. Felipe, por favor, ahí como danos una idea general de qué se trata este Parker y qué te llevó a recomendarlo. Paréntesis antes de empezar, estaba revisando que estamos grabando esto del 15 de mayo y estoy justo por la luna porque se supone que hay un eclipse lunar en un ratito, así que va a estar atento ahí. Eso es muy de novela negra. ¿Por qué? ¿Vamos a cantar el himno? ¿O qué? No, o quizás sea la respuesta para arreglar este país, pues ya que lo cantaron Cantarlo al revés. Claro, cantarlo al revés. Claro. Después nos van a acusar por hacer videos satánicos en YouTube. Claro. Tener que ir a juicio como Judas Priest. No, mira, la verdad es que Darwin Cook era alguien que tenía mucha deuda. De hecho, a varios mencionan de que comprar cómics y leer cómics son dos Muy distinto. son dos hobbies diferentes. Y la verdad es que había comprado hartas cosas de Darwin Cook, pero no había leído ninguna. Lo único que me había leído fue un cómic que me gané en un concurso que hicieron como en el grupo de Facebook del multiverso que estábamos. Que me había leído antes de Watchmen, ¿no? Eso es lo único que me había leído. Pero tengo unos Salvat que sacó de Catwoman, tengo también este que hizo de la Liga de la Justicia, este de New Frontier. Y tenía Parker. Hoy se escucha todo tu postre, Rodrigo. Yo lo dije en la introducción. Claro, Se escucha el cuchareo. claro, el cuchareo. Entonces, claro, yo hace rato que está viendo cuál leer y pensé en uno que ojalá no hubiera leído tanto todos y pensé que probablemente los otros ya eran más conocidos, así que quise irme por Parker, ¿no? Que me tincaba harto el tema de género negro. Y de hecho yo ni sabía de qué se trataba mucho. Yo de hecho creo que cuando lo recomendé la vez pasada creí que era un detective, así de perdido estaba. Así que, bueno, cuando empecé a leer caché que no, nada que ver. El tipo es totalmente lo opuesto a un agente de la ley, es alguien que es un ladrón profesional, por así decirlo. Es un tipo que se dedica a hacer golpes, ¿no? Golpes grandes, que los calcula súper bien, ¿no? Planifica con tiempo, ve bien quién son sus aliados, da un golpe grande, vive la buena vida hasta que ya se le va acabando la plata y hace otro golpe y ese es su estilo de vida. Y claro, bueno, sufrió una traición y el primer tomo que es este Cazador, un poco se trata de esta búsqueda de venganza, ¿no? Y de recuperar la plata que le habían robado, así como muy a grandes rasgos. Y la segunda parte es La Compañía, que creo que adapta dos libros, que es El hombre que cambió de cara y La Compañía, que y también todo basado de este mismo autor. Que un poco las consecuencias después del primer tomo, Parker ahora está perseguido por la compañía y así que está como una especie de sindicato criminal, así que esta vez decide como tomar un rol más activo enfrentándose a ellos, ¿no? Así como muy a grandes rasgos de qué se trata. Son dos tomos de 4 que hizo, me parece, de Darwin Cook, que están en este tomo integral que editó Astiberri. La edición es muy bonita, de hecho, decir que creo que soy el único que la tiene físico. Cada tomo es un bitono, ¿no? Que está como con estas como acuarelas que hace. Tal vez los que saben más de este arte pueden explicar más el estilo. Pero claro, el primer tomo es
es un tomo más, ¿cómo se dice? Más verdoso, y el segundo es más, como más azulado, por así decirlo. Sí. Pero De hecho, el tercero es como amarillo. mira, ya. Una técnica muy atractiva, muy bonita, y también va cambiando un poco de estilo narrativo en el mismo cómic. En las primeras páginas no tienen diálogo, me parece. Como 20 páginas. Sin diálogo. Sí, pasa varias páginas sin diálogo, solo relatando gráficamente con lo que permite el cómic. Sí, son muchas páginas sin diálogo. Después de entre medio pasa algunas, sobre todo cuando son flashbacks o cosas así, le pone más prosa, toma de la novela. En el tomo 2 hay un sector que es varias páginas que derechamente, que son varios atracos en paralelo, y derechamente ocupa, es como ¿cómo se dice? Es es como un libro con ilustraciones, ¿no? No sé, Un libro ilustrado, claro. sí, es un libro ilustrado, básicamente, que toma probablemente, quiero creer que debe ser la misma prosa de Richard Stark, y, y le puso algunas ilustraciones para acompañar ahí. Entonces, y algunos otros relatos entre medio, otros que son varios trajes paralelos, también son, con otro registro gráfico, son bien entretenidos ese parte igual. Entonces, bueno, ahí vemos todo el oficio que tiene Darwin Cook. Me gustó mucho, muy entretenido el cómic, muy entretenida la historia. Parker es un tipo muy malo que te ponen de su parte igual. Me gustó mucho, me gustó mucho. Ahí podemos hablar después, en más profundidad, de toda la historia, pero me gustó mucho ahí encontrarme con esta obra de Darwin Cook. Eh, Entiendo que el autor original está vivo cuando lo empezó a hacer, y no alcanzó a verlo publicado, se murió justo antes. 2008, creo. Claro, claro, pero le había dado su sello de aprobación, se supone, y Darwin Cook conversó harto con él antes de publicar, como desde el aspecto gráfico de Barker, o distintas sutilezas que tenían, no sé. Así que se nota que hay mucho trabajo, mucho cariño que tenía Cook por este género de historia y por lo que quiso relatar, así que se nota que es un trabajo muy cuidado. Entiendo que ganó hartos premios, no me los tengo a mano para decirlo, y creo que está bien merecido. Así que apenas esté el tomo integral 2, ya que compré el 1, lo voy a comprar para leer el resto que alcanzó a adaptar Darwin Cook. Así que eso, estoy muy contento de lo leído y escucho sus impresiones. Muchas gracias, Felipe. Mencionaste, por ejemplo, el tema de la herramienta como de los tonos. Es que, si no recuerdo mal, creo que también habíamos visto ese recurso en el Asterios Poly de David Mazzucchelli. Sí, Que ese sí, otro es un señor cómic, así que por lo menos con esa idea uno ya más o menos se va dando la idea de la calidad gráfica de la historia. Rodrigo, por favor, danos tus impresiones sobre Parker. Yo cuando partí leyendo, que busqué, creo que vi la edición, claro, en inglés, me fijé que había un comentario de Brubaker, de Edward Brubaker, en la portada, y decía así como, Parker es mi criminal de ficción favorito. Eh, y dije, chuta, bueno, si el loco que escribe más cómics así como de género negro, actualmente dice que Parker es como su personaje favorito, dije, así como criminal, que esta weá tiene que ser otra cosa. Y de hecho lo es. Es una historia muy entretenida, que se siente muy rápida. Yo no sé bien en qué año habrá sido escrito esto, porque si el autor murió hace poco, no sé. Y el, la historia está... el 62 se publicó. Ah, lo publicó, o sea, era como libros contemporáneos en su época. Chuta, o sea, claro, yo me imagino como una historia como esta en el año 62, oye, igual fuerte, porque es fuerte la historia que nos narra Parker, como es una historia muy violenta. Yo siento Parker es como una mezcla como entre James Bond y con Rambo, no sé, como más, no sé, algún ladrón podría ser, pero una historia muy brutal, una historia muy divertida, es muy dinámica como Darwin Cook adapta los pasajes, porque eso es algo igual importante. Él no solo lo ilustró, sino que él también adaptó la obra. O sea, él hizo el guión de la adaptación. Y, es muy dinámica la obra, como dices tú, esos pasajes donde, por ejemplo, la historia es muda y avanza bastante así. eh, Esos pasajes en el segundo libro donde hace como juegos visuales, donde mezcle como imágenes como del Monopoly o cosas así.
lo encontré igual muy atractivo visualmente. No, hay muchas imágenes cuando Parker se como transforma el primer tomo, desde su yo sarvastroso hasta después ser como el galanazo que todas las mujeres se giran para mirarlo. Yo creo que Darwin Cook aquí eh, te muestra como muchas de sus virtudes que en otros libros también se ve, pero aquí como los tonos es como monotono. eh, Se alcanza a apreciar aún mejor como algunas de las cualidades importantes de su arte, especialmente en el diseño de personajes, por ejemplo, y lo que expresan los personajes con sus características físicas. Creo que eso igual es algo como muy atractivo de este libro, ¿no? Y me gustó mucho la historia, me atrapó harto la lectura. Como que pensé que quizás se me iba a hacer un poco más lento y no, de hecho me fui como avión. Y al tiro cuando terminé el primero quería seguir con el segundo. Así que no, me gustó harto Parker. Y la historia, me gustó mucho la adaptación que hizo Darwin Cook. Así que un gusto de conversar más de esto con usted. Muchas gracias, Rodrigo. Comparto la impresión que dio Rodrigo también. Es un cómic que se hace muy fácil de leer. Yo lo maté en 2 días. Lo dejé para el final, lo admito, pero lo pude leer sin mucho problema precisamente porque el cómic se deja leer fácil, ¿no? Es bien flexible en ese aspecto. Ancani, por favor, danos tus impresiones sobre Parker. Escucha, yo conocí a Parker cuando no sabía que era Parker, cuando se llamaba Porter, en una película que hizo Mel Gibson, que también es como todo, también tiene una historia muy particular. Y después, ¿cómo se llama? Indagando, metiéndose, ¿no? Me di cuenta que este Parker venía de la... Porter en realidad se llamaba Parker y había tenido varias otras adaptaciones al cine y que venía de un, ¿cómo se llama? De unos libros que es que este caballero es de apellido Stark. Y yo nunca leí los libros y debo decir que a pesar de que ya venía con un conocimiento previo del personaje, tal como decía Rodrigo, Parker es un criminal así de tomo y lomo, así no hay cómo, no hay cómo hacer que te simpatice o sentir que te, ¿cómo se llama? No es como Paul Rudd Ant-Man, así que es como ladrón simpaticón, así como que No, decís nada como, de eso. ay, no. Lo único que uno puede admirar de Parker es que el tipo es muy calculador y tenaz. Cuando se, ¿cómo se llama? Se propone algo, lo logra de la manera más eficiente posible. Pero, Muchas veces la más brutal. claro, pero aún así la historia es muy entretenida. Es muy, como decía Felipe, es muy dinámica. A mí me gusta mucho el primer tomo por cómo parte la historia, porque si bien Parker es un tipo bien así exitoso dentro de de lo que es su carrera criminal, parte de abajo en la primera historia. Está como muy... Literalmente esas primeras páginas, verlo, ¿cómo se llama? Verlo retomar, por así decirlo, el ritmo de criminal, ¿cachai? Se ve que le roba a alguien una chequera y ahí empieza como a subir, a subir, a subir. Y ¿cómo se llama? Y encuentro que la adaptación en sí, si bien no tengo la referencia del libro, encuentro que no se nota que que venga de otro medio. Me dio la impresión de que Darwin Cook si bien tiene harto textos, son pensamientos del personaje, entonces son como bien, está como bien llevado al tema visual. Sobre todo, por ejemplo, lo que hablaba al principio, de las primeras páginas no tienen diálogo, son simplemente la ejecución gráfica del autor. Y, y a medida que iba leyendo, porque como tenía de referencia la película, esta película no está tan mal adaptada. ¿Cómo se llama? Pero aún así, el personaje de Parker es absolutamente brutal para no, no así como reacciona, no es un tema de que sea brutal en el sentido de que sea irracional. Es todo lo contrario, el tipo es muy racional en lo que hace, pero en esa lógica de criminal no está, como se llama, romantizado su forma de actuar. El tipo es muy brutal. Cuando tiene que hacerlo, el tipo traiciona a sus compañeros cuando tiene que hacerlo, porque a él también lo han traicionado. Entonces,
el mundo criminal, por lo menos de esa época, porque está adaptada. Se desarrolla en los 60 la historia, finales de los 60 parece. Ujú. Está, como se llama, está muy bien llevada. A mí me sorprendió igual lo brutal que era para la época de lo que yo estaba acostumbrado en esa época de los 60. Yo nunca encontré una historia así tan brutal como la de este tipo. Este, así que vuelvo a repetir, a pesar de que tenía como la idea preconcebida del personaje, para mí igual fue como una sorpresa verlo leído. Y el segundo tomo igual me gustó harto. Si bien no me gustó tanto como el primero, igual encuentro que tiene una ejecución muy buena. Y sobre todo el final como que me lo subió harto también. Así que por lo menos para mí fue dedito para arriba para este Parker de ¿cómo se llama? De Darwin. Muchas gracias, Ancani. En general también me generó una súper buena impresión Parker. Sí, es un cómic un poco distinto a lo que uno viene habituado por lo mismo, porque en este caso, si bien uno está siguiendo al protagonista, no es un protagonista entre comillas bueno. Es un protagonista que tiene recursos, que es inteligente, que tiene mucha capacidad de planificación y que se mueve en un mundo que es bastante brutal. El personaje es como es, precisamente también por el ambiente en el que se mueve. De hecho, por eso es parte de la gracia igual de los dos tomos, cuando uno se ve cómo es la estructura como del mundo de la mafia en el que termina operando y con la que se ve involucrado. Todos son igual de brutales. Claro, entonces, en este caso es como un personaje que para sobrevivir tiene que estar como 2 pasos adelante. Y por lo menos y eso resulta como, ahí resulta lo atractivo. Un poco lo que mencionaba Rodrigo, y claro, igual un poco sorprende, ¿cachai? Este tipo de lectura como está basado en novelas en los 60. Es como el tipo de material que en la época no se me habría dado, no se me habría hecho extraño que le hubieran dado problemas al autor. Sí. ¿Cachai? Y claro, esto es un cómic que jamás podría haber sido adaptado en esa época por la existencia del Comics Code Authority, donde en esa época se dice que no se podía como retratar como de forma, entre comillas, positiva a un criminal. Y en el caso, y entendiéndose como en eso, como que no podía salirse con la suya o ganar, ni siquiera es como que no, que solo hiciera cosas malas y se rieran, no. Entonces, eso habla igual de que este tipo de historia igual tuvieron que pasar por un camino para llegar a este punto y por suerte lo hace la mano de Darwin Cook. Y que también tenéis puros criminales, pues entonces, sea quien gane, va a ganar los malos, porque todos son malos, pues no hay ningún bueno en esta historia. Entonces, las mujeres no más que mueren, pero no hay nadie que así no acepte en este universo. Po. Claro, de hecho todos tienen si bien es un cómic que está hecho como con colores, así como en bitonos, es bastante gris. Y eso es también lo que lo hace como un poco distinto. Y sobre todo el tema de Darwin Cook, que es un señor dibujante que, de verdad, es como impresionante el hombre. Y por eso, por ejemplo, me da rabia con autores modernos como John Romita Jr., porque acá tenéis, por ejemplo, un Darwin Cook que tiene un estilo súper estilizado, bastante caricaturesco en alguna forma, en el sentido que, por ejemplo, uno ve Darwin Cook y se acuerda uno el estilo de dibujo que tenía, por ejemplo, la serie animada de Batman. Claro, es como muy Fruit Steam, es como muy Claro, esa escuela. claro, muy de esa escuela, muy de ese estilo. Y ahí se muestra que con estilos estilizados, ¿cachai? Con no tan realistas, se pueden hacer buena historia. Y tenéis tipos como Romita Jr. que se pusieron a nivelar para abajo y que dan vergüenza ajena, siendo como que le dan todas las oportunidades posibles y pucha, po, eso es como da lata, especialmente cuando tenéis gente como Darwin Cook, que en realidad nunca tiró tantas obras, no fue un autor tan prolífico, pero ahí se demuestra que la falta como de cantidad de material lo sobrepasaba con la calidad del mismo. Y estas adaptaciones de Parker son una súper buena muestra de ello, por lo menos en mi opinión. Eso, yo creo que ahora como dimos la impresión inicial ya podemos empezar a recorrer la historia y hablar con más spoilers propiamente al respecto de estos tomos. ¿Sabes a quién me recordó Parker? Como me encontré parecido al villano de esta película
Ay, ¿cómo se llama esta weá de donde Roberto De Niro persigue una familia que le adaptaron los Simpsons como uno de los episodios de Bob Patiño? Ah, Cabo de Miedo. Cabo de Acabo Miedo. de- Me recordó Parker mucho al villano de Cabo de Miedo, weón. Como un loco así como dices tú, como implacable en su búsqueda, que... Triple el micrófono. Ah, Oye, eh, está agarrando a combo. Parker lo está silenciando. No deja salir. Parker, no, ¿qué está haciendo? Agarró las Eh, mangas del polerón apretando a Felipe. Claro. entonces, claro, me recordó mucho a este personaje de Cabo de Miedo, porque en el fondo es como muy brutal en su persecución, en su búsqueda que hace de la familia protagonista. Eh, y igual de efectivo prácticamente. Pues, Parker es un hombre muy inteligente y tiene muchos recursos, pero él es como, también me recuerda un poco a este personaje de Jojo, el villano de Kira, que es como un asesino serial, pero que no quiere destacar y quiere vivir con una vida tranquila. Parker no se quiere dar como grande, así como el loco tiene su vida, pero quiere pasar piola, pues él no quiere así como ser el ladrón más connotado, ser el criminal más famoso. El Claro, bueno hace no un tiene par de saltos al aspiraciones. año Claro, pues no tiene y, aspiraciones de ser un Kingpin, pues tiene solo como de vivir en paz por un buen periodo de tiempo. y claro, y de hecho, una de las cosas que más le duele de la traición de su señora es como porque claro, igual es un detalle importante, a Parker empieza su búsqueda de venganza porque su señora, entre comillas, lo traiciona pegándole un tiro. Estando después descubrimos amenazada por estos villanos, eh, que en el fondo el weón como que decide empezar esta búsqueda de venganza y es completamente imparable su weón. Y muy inteligente también al respecto porque le quitan su modo de vida, po. Le quitan esto que era como, él le recrimina en un momento y dice como, yo mis huellas no estaban en los registros de los policías hasta que pasó esta wea, po. Y después te das cuenta que el weón estuvo preso por vagancia, po. Nunca estuvo preso por ninguno de los crímenes graves, po. El loco terminó preso porque lo pillaron vagando en la calle después de que le pegaron el tiro. Entonces, como, weón. Y se volvió loco, po, entre comillas. O sea, esa pequeña escenita. Paréntesis, antes de conectarme acá, traté de ver la película, la de Mel Gibson, Payback. No alcancé a terminar, me quedé corto de tiempo, la empecé muy encima, vi una hora nomás. Y claro, hay Parker se llama Porter, Mal se llama Val, y bueno, etcétera, etcétera. Están ¿Pero en todos. cuál está basada? ¿Está basada en El Cazador? En el cazador, en esa está basada en el cazador. Y claro, lo comentábamos acá que ahí igual lo suavizan un poco, por ejemplo, cuando se muere la señora por sobredosis, el del cómic es frío calculador y haciendo cálculo para que no aparezca el rostro, Concha tu madre. le- la corta entera para que no aparezca, po. Le figura la cara con un cuchillo a su amor de la vida para que no Claro, aparezca en los diarios, weón. Parker entonces culiao. todo súper frío, claro, en la película se muere nomás, pues no, Weón, no, no. le cambia de ropa y la lleva por la calle en brazos muerta y alguien le pregunta así como, y lo lleva a su casa. No, es que se le pasó la mano con el vodka y luego llega la señora muerta, weón. Porque es muy frío, es muy terrible. Y eso que mira, aún así esa película, la de Mel Gibson, haciéndole como un paréntesis rápido, lo que salió originalmente está completamente cambiada. El tercer acto de esa película no tiene nada que ver con la novela. Sale este personaje que es una voz acá, que es el jefe de la compañía, que es una voz. Bronson, Bronson sale en la película como una persona, y Parker le hace le rapta al hijo y hace que se reúnan todos y los mata a todos en una explosión. Pero así es para hacerlo bien, algo bien rápido. chuta. Y era porque ya la película, la versión del director, que es la que estaba viendo Felipe, ya encontraban que ese Parker era demasiado violento. Imagínate, yo no entiendo para qué chucha compraste los derechos de esta novela, viendo el material con que estáis trabajando y pretendí suavizarlo, porque como bien dice Rodrigo, el tipo, en su lógica de criminal, desfigura a la señora para que no la rastreen, no lo rastreen hacia él,
Y todo lo que hace es en su lógica de criminal, hace cosas muy terribles solamente en su lógica de cómo se limpiar sus huellas, de cómo se llama, de no dejar Cuando rastro. muere la loca del salón de cabello, súper innecesariamente, porque sí, weón. Claro, también es bueno prejuzgando a las personas, por así decirlo. El tipo se reúne con alguien y dice, este es más racional. Y cómo se llama, y es parte de la paranoia de los criminales también. Y siempre está hurgando en su cabeza un plan para deshacerse de esa persona rápidamente, para que no lo lleguen a arrastrar a hacer. Está constantemente pensando en cómo escapar rápidamente, cómo se llama, cómo no dejar cabos sueltos, cómo cagarse al resto. Por eso, como decía al principio, el tipo es imposible, ¿cómo se llama? Tenéis que estar muy tocado en la cabeza ¿cómo se llama? Para empatizar con este weón, porque este weón es un, ¿cómo se llama? Es un, como un lobo amarrado con una cuerda, ¿cachai? Que te vaya a acercar y te va a morder. Y eso también lo hace muy entretenido porque como también me decía Rodrigo, está rodeado de criminales. Entonces, como que no te importa tanto que el weón opere así de la forma que opera, porque la gran mayoría de gente que se caga es también gente malvada. El único problema que tiene es que también el tipo con las mujeres, bueno, no, propio del mundo criminal, las mujeres tienen menos peso, ¿cómo se llama? Social, por así decirlo. Pero la señora, Weón, la esperanza de vida de estas mujeres, yo creo que no pasaron los 30 años, weón. La claro, expectativa de vida. menos, mucho menos. Era muy desechable, weón, la vida. Claro, o sea, ese era el término que quería decir, que era como muy desechable. La señora Pero, la muere. pero ojo, por ejemplo, es también eso también lo quería mencionar para adelante, pero como lo mencionaron ahora, el tema de la presencia de las mujeres, especialmente por ejemplo, mujeres mayores, ¿por qué salen? Y aparecen. Por ejemplo, sale un personaje que aparece poquito, pero me llamó harto la atención. Era el de una ex prostituta, que ahora como tenía a cargo como un motel. Claro. Claro, y que ya estaba en sus 60, pues, entonces ya era una mujer bien mayor, pues. Y aún así, pero dentro de la misma historia decía que eso era una rareza. Sí, sobre todo porque creo que es la última mujer que sale en los dos tomos, la última que sale nueva es ella, me parece. Claro, sí. Y la anterior, la esposa de Parker muere, muere de una sobredosis y Parker se encarga de que no la reconozcan. Después sale otra niña que también lo ayuda, entre comillas. Voy a poner esa ayuda bien entre comillas, porque Parker básicamente la obliga a que le diga dónde está su objetivo. Y cómo se llama, y en ese, en ese dado de información la condena, pues no queda marcada, por así decirlo. Entonces, claro, el tipo en su volada, que esa es una cosa que también me llamó la atención de la historia, es que el tipo parte con la idea de que quiere recuperar su plátano. En la primera historia, el cazador. Dijo, no, yo quiero recuperar mi plátano, lo que se me robó. Pero llega un momento en que el tipo se da cuenta, no, esto es pura venganza. Llega, llega un momento y dice, no, yo me voy a vengar ya. Como que la profesionalidad se le llegó hasta ahí. Y es muy terrible lo que después empieza a hacer. Ah, claro, pues que cuando llega un punto que como que ya se venga diciendo, ya, pues, ¿qué hago ahora? El tema de cobrarse la plata que le debía el otro ya termina siendo una excusa. Yo sé, no era un gran monto tampoco. No, Eran claro. No, no. A mí, la cosa con Parker, ahí lo que me dio la impresión en ese momento, que vivía como una dualidad. Por un lado, cuando cambia eso, porque sabiendo como que cuando te estáis tirando contra un sindicato criminal tal grande, hay como un tema medio suicida ahí de por medio, ¿cachai? Hay una faceta autodestructiva bien clara. Pero por otro lado, el tipo es un sobreviviente, pues. Sí, es toda la razón. Es difícil pues, pillarlo, pero, pero el tipo como que se enrola esta como cruzada y la excusa es la plata, me da la impresión. Un, un paréntesis trivia. Estaba leyendo un poco la entrevista que al principio del tomo de Astiberri, que está Cook, Brubaker y un tipo que hace la entrevista.
Y no estaban tan claro el tema de por qué las otras adaptaciones no se ocupaba Parker. Y habían un par de conjeturas. Una que era que creo que Warner compró primero los derechos de una de las novelas, siguió con el nombre de Parker y nunca llegó a hacer ninguna película. Entonces los otros que compraban derechos de otros libros no podían ocupar el nombre de Parker, básicamente. Esa era una conjetura, y la otra es que el autor le ponía de condición que tenía que hacer una serie larga para poder ocupar el nombre. Eh, no era, o si no, no les daba el nombre de Parker. Como las de la 007. Entonces, eso yo creí que era porque el autor ¿cómo se llama? No le gustaba la adaptación y no dejaba que ocupara el nombre por eso, pero nos parece que era algo más sencillo. Bueno, los temas de derechos son raros. Ponte tú, ahora escuché que Marvel quizás iba a perder como el derecho a usar el nombre de Conan en los libros, pero no es que dejaran de ser dueños del personaje y lo iban a poder seguir usando en los cómics, pero como que no iban a poder publicar libros que se titularan en el título Conan. Entonces, por ejemplo, iban a tener que ser como los europeos que siguen publicando libros de cómics, pero le llaman El Cimerio, en vez de Bueno, colocar Conan el Bárbaro. igual es lo mismo que Capitán Marvel, pues, y ahora el cómic se llama Shazam. O en Ujú. Argentina, Flash, no se podía llamar Flash. Flushman. 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 No, Lo ahora dicen en esa, los cómics. Buena, Flushman. esa va fue una Aguante Flushman. Pero es tontera. canónico eso, es Ahora canónico. Ahora es canon el Flushman en Argentina. Y lo dice como que puede ser Flushman, es una larga historia. Ya. Creo que el tema de Conan va porque Conan pasó a ser de dominio público. Entonces me da la impresión que ahí lo frenaron porque, por lo que yo había entendido, en Europa el personaje pasó a ser dominio público antes, porque puta, Estados Unidos tiene sus propias leyes, gracias a Mickey Mouse, tiene otras leyes de ¿cómo se llama? De derecho de autor, pero Europa ya fue fueron los primeros que adoptaron eso que decía Rodrigo, que se llaman ya, Cimerio, porque ya está, como es dominio público, supongo que para distinguirse lo hicieron, porque cualquiera va a poder hacer una historia, adaptar Conan o hacer historias nuevas de lo que hizo el autor en las novelas. Pero Estados Unidos creo que se quedó atrás en ese sentido hasta ahora. Que seguramente le dijeron, ya también tenéis que entrar a respetar la ley, por así decirlo. Pero en el tema en el caso de Parque, yo creo que es como igual una especie de, como de ambición del autor que no lo dejen tirado con el personaje. Porque si bien las historias en sí, en solo son buenas, yo creo que la aspiración era como la que también decía Rodrigo, que era como un James Bond, una especie de que todas sus aventuras son... Tiene varias aventuras del mismo personaje, por así decirlo. No sé cuántas novelas son, pero son varias. Sí, son varias. A ver, voy a googlear rápido. Sigan hablando. Son varias y se han adaptado varias veces en distintas películas. De repente adaptan una sola novela, después adaptan otra. La del Cazador, que es la que tiene más adaptaciones, que tiene tres. Y, ¿cómo se llama? O cuatro si contáis las dos versiones de la de Mel Gibson. Y después hay otra que y en todas ninguno tiene el nombre de Parker, porque en todas tienen otro nombre, Walker, Porter. La única que tiene nombre de Parker es una que hizo Jason Statham, que es horrible esa película, o sea, no es mala, pero es la adaptación del Cazador, pero tiene un gran pero que yo la encontré en esa película. Que ahora me di cuenta cuando leí el cómic, porque el cómic se desarrolla en Nueva York. Entonces tiene como una onda de callejones, ¿cachai? De ciudad oscura. Y la película se desarrolla al otro lado, en California, en Los Ángeles. Y es Ya. como tipo Miami Vice la película en ese sentido. Así Sí, como... pues, ahí se cae, pues sí es parte, de hecho, un parte importante de la trama, no tanto en la primera, pero en la segunda, en la compañía, es precisamente el rol que tienen la rama de los sindicatos, po, ¿cachai? Que no son lo mismo. Decir, claro, lo que decís tú, porque trasladar completamente a un sector que es con un ambiente distinto, con una cultura distinta, sí, pues es como pegarse un disparo en el pie, pues. Sí, pues, se pierde ahí harto el ambiente se pierde en esa película. Pero, ¿cómo se llama? Y volviendo un poco al cómic, me da harta risa el diálogo final del segundo libro cuando hablan con el jefe del sindicato, habla con este como
como un asesor de negocio que le dice, ¿sabe qué? Nuestros empleados no se consideran ya criminales, se consideran empleados. Nosotros ya no somos criminales. Y dice, como que nos hemos ablandado? Sí, le dice, ¿no? Y ante lo que hace Parker, sí, pues obvio que te ablandaste. Oye, cierre paréntesis de lo de antes. Hay 24 novelas de Parker. Y ¿Qué? publicó hasta su muerte el autor. El 2008 fue la última. Lo- Ya. Y aparece en 3 novelas más del mismo autor, pero no, ya no Porque ya tenía principal. como 80 años ya. Así que sí, 24 novelas de. ¿Cómo se llama? De Parker. Claro. Oye, Y una pregunta. ¿Y Stark era, cómo se llama? Un perito forense frustrado? Porque ¿de dónde saca tanta idea para los crímenes? Porque esa es otra cosa que me llama la atención. El nivel de como de... El modo operandi es cuático. Sí, Como el del... procedimiento. Claro, ¿cómo se llama? La ambición de tratar de que quede así bien justificada, por ejemplo, los golpes en el segundo tomo. Es muy precisa, me da la impresión sí, que... no, también me sorprendió esa parte que describí de que describe varios atracos en distintos, o por lo menos dos lo describen harto en detalle, ¿no? O tres, que era el de la apuesta de los caballos, el traje con la plata, y el primero que era como un hotel, no me acuerdo bien, el primero era una casa de apuestas. porque tenían Eh, que... El de las claro, cartas puestas me perdió, pero todos los demás lo entendí. sí, eran, claro, era súper preciso y súper justificado, tienes toda la razón, está muy detallado, como que no era que podría haber simplemente para dar el punto, no, recibimos varios golpes de los amigos de Parker, ¿no? Nos asaltaron, así podría haber puesto unas viñetas así como con tipos con armas pateando puertas, no sé, o amenazando a alguien con una caja fuerte, pero no, era mucho detalle como los atracos en sí, de hecho cada uno podría haber sido su propia historia, eh, estaba muy, muy bien pensado, tienes toda la razón, no sé si él tenía algún conocimiento ahí mayor del mundo criminal, pero o de los negocios sucios, porque claro, todo eran un poco de, por ejemplo, el de los caballos estaba súper bien pensado. Yo pensaba en la apuesta que también pues son, por ejemplo, cuando uno apuesta por equipos de fútbol, hay una probabilidad, pero si mucha gente empieza a votar por el poco probable, eso cuánto te paga porque si gana el poco probable, empieza a bajar, ¿no? Empieza a bajar cuánto te pagan, porque hay mucha gente apostando en ese, entonces se tiene que cubrir un poco esta polla gol o lo que sea, ¿no? Entonces, claro, la misma lógica funcionaba ahí en los caballos, entonces tenían ahí todo listo para apostar mucha plata, para que bajara la apuesta y Es cosas así. súper cuático el sistema, como el nivel de detalle el que se te describe el sistema. El loco maneja la cantidad de plata que movían. Si esa era la cosa que más me llamó la atención. Sabía exactamente el número de plata que en ese momento están recaudando, lo que iban a robar, cuánto iba a hacer el botín. Claro, por ejemplo, el tema de la actual explicación de esta cuestión que era casi como el raspe que tenían como en los locales chicos y todo, cómo iba escalando, 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 la repartija de los porcentajes, era una locura. Ah, se me había olvidado, ese también era un atraco, ¿verdad? Por eso te digo que me da la impresión que este tipo era como un policía frustrado, o se entrevistó con varios policías, empezó Era a igual el indagar, supermercado. Ah, y empezó a indagar, ¿cachai? La típica que hacen los autores que de repente se meten pero bien metidos la profesión que quieren retratar y claro, a eso es lo que más me llamó la atención, sobre todo el segundo número, cuando empiezan a retratar todos estos como atracos en paralelo. Y decía, oye, este tipo maneja la plata, la cantidad de plata. Incluso los métodos también eran como bien ingeniosos, eso de trasladar la plata en trajes a medida y otras cosas así. Y cómo Parker se los iba jodiendo, ¿cachai? En realidad no es Parker, pero son como los amigos de Parker. Claro. Pero no, también me causó buena impresión y me estaba bien entretenido leyendo porque cuando vi esta es una confesión que voy a hacer. Cuando di vuelta a la página y vi ese chorro de texto, dije, me salió el meme de Yoda, mucho texto. que, ¿cómo se llama? Que puta, uno cuando lee cómic no espera tanto texto, pues, si lee un libro así, pero como
creo que no sé si será 100% la prosa real, pero es una revista falsa como de criminales, donde el reportaje está escrito por el autor de Parker. Dice, ahí me pregunté, quizás este tipo, o sea, Darwin Cook le dio todas las, simplemente, ¿cómo se llama? Replicó esta parte a modo de homenaje y es exactamente como sale en el libro. Me quedó esa como duda. Ya Claro. después pasan y los otros son más visuales, ya más medio cómics. Pero ese me llamó la atención. Dije, "Oye, era como una especie de homenaje". En todo caso, el recurso igual está bien llevado, porque, por ejemplo, no me pasó, por ejemplo, cuando leímos Black Stars Above, como que se me hacía eterno el leer las páginas en prosa. Acá no me pasó. Claro. Y que ahí te lo vendían como, o sea, en este parque te lo venden como que alguien está viendo una revista de criminales, o sea, de un reportaje no sé, de unas revistas que habla sobre criminales y dice, este es un atraco que ocurrió de tal forma. Está como bien llevado, porque son como 3 páginas, ¿no? Y es súper dinámico también, porque es muy ingenioso el atraco, que en el sentido de que tienen que había que saber que había en esa casa en particular, había una cantidad de plata en la bóveda y todo eso. Entonces, es divertido ver criminales siendo robados, como dice el dicho, ladrón que roba ladrón. Pero está entretenido ese recurso. Tenía como mi problema cuando vi el chorro de texto, pero después empecé a leer, esto está entretenido, de verdad. Y Ya, después como cambiando el estilo para cada historia y cambia el estilo de dibujo y es muy distinto uno de otro. sí, pues son como estas viñetas tipo el neoyorquino en la Ujú. la revista, salen como bien, si bien el dibujo de Cook es como bien estilizado Ahora es más. claro, ahora es como más estilizado todavía. Está Se puesto estos como- monos que aparecían con la. Me acuerdo un poco estos que aparecían con la pantera rosa. claro, sí, con el inspector Como el Clouseau. inspector Clouseau y wey así, me recuerda como mucho ese estilo de dibujo. Sí, era Como en narigones, así como con los ojos así. Los dos ojos para el mismo lado de la cara y narices gigantes. claro, Bracito de patitas cortas. la león de manitas cortas puede parecer. Pero, Lo- ¿qué detalle también se podría hablar como de este Parker? A ver. el... No, perdón, no me terminé la entrevista, pero lo que estaba leyendo es que, claro, él también, Darwin Cook trató de mantenerse súper fiel, pese a que sus instintos le decían que fuera más grande, ¿no? Como que fue, porque Parker fuera súper preciso. Por ejemplo, para el primer tomo, creo que nunca dispara Parker, ¿no? En el clímax, ¿ya? No mata a nadie y el Darwin Cook decía que tenía todas las ganas de que fuera como un final más cinematográfico, ¿no? Como bien, mostrarlo bien, ¿cómo se llama? Como que dejara su mensaje como con un rastro de violencia bien grande, pero, pero no, pues él se acordaba de lo que hablaba con este Richard Stark, que es el seudónimo, ¿no? Él publicaba con varios seudónimos, el Donald Westlake, el verdadero nombre. eh, y claro, Parker siempre, como decíamos, era bien calculador, bien preciso y hacía todo como lo, lo más conveniente para, para salir como rápido y sin problemas de su atraco, ¿no? No era un tipo especial, o sea, es muy violento, pero no mataba porque sí, no mataba si es que era necesario a excepción que cuando, claro, cuando se quiere vengar, ahí es más, mata más por gusto, pero en general no mata a nadie que no le traiga ningún beneficio. Siempre es todo pensado en que le va a dar, ¿cómo se llama? Que va a ser mejor para su escape, que va a ser mejor, va a tener, va a ser menos rastreado por la policía, etcétera, etcétera. Yo encontré muy genial esa escena cuando se entrevista con la primera vez que llega como al jefe de Mal, al primero, al que era como el bigotón como tipo con el Kentucky. ¿Ya? Porque cuando llega y dice como que neutraliza el tiro los guardaespaldas del weón, que le saca la pistola, todo lo que dice, no haga algo estúpido, ¿cachai? No sé qué. Y después llega y le dice algo así como, ya, weón, llama a tu jefe.
Y como, ¿qué voy a querer? No, dile que necesitan pasar mis $45.000 que me deben. Pero ¿cómo voy a llamar por esa weá si somos un negocio grande? Que si no, ya cállate. Quiero mis $45.000 que tu empleado me robó y la weá. Y luego es como, weón, dile que si cuánto vale tu vida porque si no te voy a matar, weón. Así que como dile que va a ser la plata. Y después el otro weón no quiere pasar la plata y le pega el tunazo ahí mismo, le revienta la cara. Y después como que agarra el teléfono de las manos del muerto y dice, ¿aló? Que no tiene que estar con la oreja para la cagada porque el balazo, weón, el teléfono. Y llega y dice, aló, así como, sí, oye, ya pudiste, ya me pidiste, weón, ¿tenéis la plata o no? Si no te voy a pitear a ti. Y el loco como, no, estáis loco, ¿cómo se te ocurre? Bueno, sabéis lo que te estáis metiendo, y como me importa una raja, quiero mi plata. Y es como muy, es tan básico. Entonces, hasta para estos mismos criminales, Parker es como un psicópata, po, weón, porque es como, no puedo creer que esté haciendo toda esta weá por $45.000, así. Están todos para la cagada, po, y el loco como que le importa nada, ¿cachai? Le importa nada todo, el loco mata al weón que le tiré encima por sus lucas, así como. Lo encontré tan brutal esa escena, pero representa mucho lo que es Parker, po. Claro, totalmente. Como ahí está el otro lado de lo que dije yo. Como que por un lado no mata si no es necesario, pero por otro lado no le tiembla la mano al matar al que sea, al que se interponga en su camino a su objetivo, en este caso. Esta plata que era re poca, en realidad, poca De cuadro que hecho, tiene tenía. esa escena cuando después vuelve al weón de los autos, que es como te dijeron, le hicieran más favores y lo matas, así, y es como una página así que te muestra como que el weón no dejó el cabo suelto, así. Ah, esa es la historia final, ¿te decís tú? No, es la del cazador, que ¿Ya? uno de los primeros datos, cuando Mal se entera de que él está vivo, es Sí. porque amenaza a un weón que tiene como una compra-venta de autos. Ah, ya, ya. Y él le dice como, no, si yo no le voy a avisar, qué sé yo, nunca le voy a hacer favores. Ya, más te vale. Y después como justo antes del weón ir a acabar con recibir la plata de los weones de la compañía, el loco llega y como que aparece detrás en el auto del weón y le dice como, te dije que no más favores, pa, balazo en la cabeza. Así. Ay. Oye, bueno, lo hemos mencionado el tema del color. ¿Por qué habrá elegido este color particular para cada una? Como el primero era más verde, la segunda es más un azul oscuro, este bitono que ocupa. Es Supongo una que, buena pregunta, pero. Dale, Cani. supongo que fue una opción para. Porque me dan esos tonos, yo siempre los asocio con estas revistas antiguas, tipo Glamour y todo eso de los años 60. Me da como esa sensación de que dije, voy a ocupar estos colores así bien. Como, así mismo, ¿se han fijado que hay estos tonos rojos de repente que salían en las revistas de Condorito? Claro. Que pintaban solamente con. Antiguamente creo que eran los únicos colores que tenían para pintar a Claro, Condorito. las restricciones Y en Condorito, a el. pesar de que después avanzaron las imprentas y la tecnología, los buenos siguieron pintándolo igual. Me da la impresión Claro, que es que es la identidad gráfica. De hecho, cuando hay páginas especiales como a color completo, se sienten muy raras. Como que no. Como que Las portadas se ven raras, pues, weón. Las portadas como que son a todos los colores. Sí. no, pero de repente también hacen páginas especiales con todos los colores, pero se ven raras. Como que ya es su identidad gráfica, ya. las portadas son chafas, Condorito. Sí, también son. Las de ahora, sobre todo. No, hace Condorito ya no se publica ya. No, ya no hay. Yo dije, No, debe haber una de Doctor Extraño con Dorito, no sé. no, Extraño pajarraco. Televisa no sé qué hizo con Condorito. Ah, se acabó. Ya, no La otra vez sabía. habían dicho que se acababa Condorito, Pero no, la no, publicación. me pasó por encima, no me di cuenta. Mira. Claro, pero trayéndolo a Parker, yo creo que precisamente por eso, lo mismo que dijeron ustedes, un tema de identidad visual. Por ejemplo, Parker, estas mismas historias habrían sido muy raro leerlas, por ejemplo, como a full color. No se siente como que habría, por lo menos para mí, que habría capturado como el mismo, Tendrías que haber cambiado el arte, quizás. claro, el Pero nivel de claro, el nivel de tensión o incluso las sensaciones de como
como de neutralidad que se formaban de repente dentro de la historia, porque, claro, como dijimos al principio, el mundo en el que se mueve Parker no es un mundo como de gente muy buena. Claro. Aparte tenéis como antecedente, por lo menos nosotros que leímos de la de Brubaker con Phillips, y esa era tremenda pega para ambientar los años 60 no me acuerdo qué año se desarrolla, pero eran como los años 50 50 en Hollywood. en Hollywood, y era tremenda pega entre los colores y ahí acá Cook está solo, está haciendo todo solo. Es como se llama, guión, dibujo y color. Y en de Fade Out cada uno hacía su pega por separado, bueno, que estaban bien compenetrados, todo eso. Entonces yo creo que también hay una decisión, una estilística y otra, ¿cómo se llama? De pega de que alcanzo a masticar con mis habilidades. O sea, igual Cook es bueno en su pega, así, no lo estoy echando para abajo, el tipo era muy bueno en lo que hacía, pero si se dedicaba a hacer todo no iba a sacar nunca el cómic. Porque de repente hay, por ejemplo, en El Cazador hay una viñeta, o sea, hay una página doble de Nueva York, que cuesta identificar si la dibujó o la fotografió. Pero con esa viñeta él te dice ya, esto es Nueva York. Así. Y de ahí ya te mete inmediatamente en la historia. Pero yo encuentro que está súper bien elaborado. Por lo menos, como les decía, a mí me hacía recordar esas revistas como de glamour de los años 60 así, con esos colores, con el mínimo dibujo. A veces ni siquiera dibuja los contornos de las caras, dibuja la pura sombra, ¿no? El tipo muy bueno en ese sentido. Sí, su estilo es muy característico y muy bueno. Creo que cumple muy bien esa narrativa y, como decían ustedes, muy estilizado. De hecho, estaba viendo, claro, usted estuvo en la animación con Bruce Timm y Paul Dini y todo eso, en las Batman, y se me había olvidado esa parte. Por eso te Claro. parece tanto el estilo. Sí, esa era como la gran gracia de Darwin Cook, que el tipo pudo haber seguido en animación, dijo, y no, dijo, a mí me gustan los cómics, y abandonó esa carrera y se metió a los cómics 100%. Y se nota que trabajó en animación porque las poses de los personajes son muy claras, por así decirlo. Cuando sale Parker al principio caminando, está como con la cabeza agacha, se nota que está choreado. Caminando por el metro, se salta el metro, no paga el metro. Sí, no, relata muy bien la personalidad de Parker ahí y sin diálogos. Esas primeras páginas son súper buenas, ¿verdad? Sí, son buenas. Igual, y es pura historia, ¿cómo se llama? Visual, no, bueno, no hay diálogo. Se nota ¿cómo se llama? Que el tipo estudió bien la novela, porque seguramente todo eso estaba relatado. Y dijo, no, Claro, claro. esto tengo que hacerlo así, sin relato. Tiene que entenderse todo. Y se entiende todo. Y es muy concha su madre, Parque. Ahí estaba viendo la de Mel Gibson ahora que la tengo fresca, porque ahí está, reconocía un poco todo la, ¿cómo se llama? Toda esta escena inicial. Solo que ahí, por ejemplo, le parte robando la plata a un vagabundo, después le roba la propina a la camarera, es como bien, y los cigarros. Sí, pues en esa roba un talonario, me parece. No, roba una Roba, cartera roba con una tarjeta tarjetas, bancaria. claro, con tarjetas de crédito. Y acá, como en los 60 el loco falsifica ¿cómo se llama? Un permiso de conducir. Claro, con un lápiz lo falsifica, ¿no? Y luego se va a meter como a la dirección de tránsito y saca un documento así ilegal, o sea, de esa época, que, que se escribía a mano la licencia y la hace el mismo. Y con eso, listo, pues. Y de ahí parte su periplo, de lo más abajo, que es buena la primera historia en ese sentido, que el loco parte de abajo, solo para vengarse. No, igual que muy metido en su historia, como a ver qué así después. Yo no sé si ahí la compañía lo dejará en paz o si se va por otro lado el autor.
Y que son, como decía, 24 novelas. Dejó de publicar porque murió, probablemente hubiera seguido nomás. Sí, de hecho, ahí por lo que estuve averiguando, Ujú. Darwin Cook tenía le habían hecho en The IDW una renovación de un contrato por 4 años más. Y de hecho había una quinta novela que quedó inconclusa. Oh, qué pena. Ya. Sí, ¿no? Fue de un golpe bien bajo que este caballero se haya fallecido tan pronto. Porque Claro, pero el cáncer es así, pues mira, el cáncer se llevó a Darwin Cook y también ahora hace poquito se llevó a George Press, weón. Enfermedad maldita nomás. sí, pues este tipo, ¿cómo se llama? Oye, Era bueno. ayer fue el aniversario de la muerte. ¿De quién? ¿De Mira, Darwin Cook? Sí, sí, ayer, día sábado, sí. Ahora me acordé también, pero dije, tengo que terminar de leer. 14 de mayo, mira que justo, Lo 6 años. lo maldito de. Bueno, que toda muerte es maldita en ese sentido, pero lo de Poe es particularmente malo porque el tipo, si bien tiene pocas obras, son todas muy buenas. Son como todas muy. Yo no le conozco cómic malo a este caballero. Ningún cómic que he leído ha sido malo. Siempre como que se codió con gente que de sus mismos gustos, con Brubaker tiene historias. Tiene unos cómics con, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre de este inglés. Que hizo, ¿cómo se llama? Fuerza X, X-Force, donde sale Dupe, que es como este pegajoso, pero versión Marvel. Milligan, Milligan, Milligan. esa se me había olvidado que. Mira, tenemos hasta una entrevista en el sitio. Y esa es como la mejor entrevista que hemos conseguido en el sitio. Claro, y se me olvida, mira. Eh, Tiene con Milligan. Eso es la nueva frontera, puta que es buena ese cómic igual. Entonces el Y ese, tipo. yo me vi la película, era muy buena. Me vi la Sí, película hace muchos años. el cómic es mejor todavía porque es más largo, es como Me esa. tinca totalmente. eh, ¿Cómo se llama? Y fallece, y fallece joven, pues, fallece como a los 50 y tantos, me parece. A ver, nació el 62 y murió el 2016. Claro, 54 años. ¿Viste? Sí, Ah, no, 53 años. entonces, como. Y era el tipo, era querido por todos, entonces había trabajado en todas las editoriales. Y lo que es lo que me da más como pena un poco es que el tipo renunció a un trabajo que le daba más plata que era la animación. Pues en la animación estaba todo más seguro, ¿cachai? Igual los animadores en Estados Unidos lo hacen mierda, porque estamos con cosas, pero igual era como un trabajo más reputado que bajarse a la historieta. Él dijo, no, me gusta la historieta, sí, voy a hacer historietas, ¿no? Pero ojo, y eso mismo, por ejemplo, este Darwin Cook, no, cuando Parker lo hace porque le da la gana, ¿cachai? Porque es un proyecto con el que se quería dar un gustito, ¿no? Porque estaba pensando como que la va a romper económicamente, po. No, para nada. Porque De- piensa el contexto, qué es lo que es, po, ¿cachai? Por ejemplo, es una historia noir de adaptaciones no sé, pues de libros que en esa época ya tenían unos 30, 40 años de antigüedad, po, ¿cachai? Entonces, claramente más que nada porque le gustaba a él. 50 años de antigüedad. Casi. Más Claro. todavía. La primera novela de Parker salió el mismo año que nació Darwin Cook. Para que le hagáis Más, más o menos. más Más o enci- menos. más encima son de novelas que todos los otros autores han sacado cosas. Yo me acuerdo cuando vi que las primeras páginas del segundo libro, cuando se hizo la cirugía plástica, Frank Miller, de acá sacaste la idea. Porque hay una historia de Sin City donde hay un personaje que Se cambió la cara también. Sí. sí, o sea, que se hace una cirugía plástica para que no lo pillen. Y dije, seguramente Frank Miller leyó estas mismas historias. Entonces, Deben ser harta referencia para que tenga tanta adaptación. Así que de más que sí. De más que sí. sí, sí, sí. Frank Miller en ese sentido nunca ha sido un tipo que haya ocultado su influencia. Siempre se ha sabido bien lo que leía y que le gustaba el manga, le gustaban los cómics europeos y las historias noir de criminales. De Y después ahí, en el 2001 se volvió loco y nunca claro, se escuchó hablar saber de él. una esquirla de las Torres Gemelas le entró en el cerebro y ahí, desde que pasó esa wea, se volvió loco.
Pero ya, yo creo que por la hora ya a lo mejor vamos a empezar a hacer como un cierre sobre la lectura de esta semana. Ujú. ¿Y a quién le toca recomendar? A un canín. Ancani. ¿Tenía algo en mente, Ancani? Sí, sí. Sí, ya. Entonces vamos a empezar la ronda y te dejamos a ti para el final. Vale. Rodrigo, por favor, danos tus palabras finales sobre Parker. Estaba con el micrófono silenciado, Rodrigo. A lo mejor se levantó justo. Ahora sí, Ah, ahí está. Ahí está. ya. No, yo creo que fue una grata sorpresa. Nunca había escuchado del personaje. Y claramente ver que fueron algunos de los últimos trabajos de Darwin Cook, o sea, o de los trabajos que más tiempo le dedicó en su último año, lo hicieron llamarme más la atención. Y creo que nos decepciona. Creo que es una historia de criminales muy interesante. Creo que esto igual inspiró como a muchas películas, o me recuerda a muchas escenas de películas de acción. Creo que es un cómic que muestra muchos de los talentos que tenía Darwin Cook y por qué era tan preciado en esta industria. Por qué tanta gente admiraba su talento que tenía a la hora de ilustrar. Entonces, creo que es como un buen punto de entrada para gente, por ejemplo, que se quiere acercar quizá a un trabajo de Darwin Cook, pero no quiere leer algo de superhéroes, no se siente tan cercano a los mundos de DC, por ejemplo, que es donde más trabajo. Ya, yo creo que es como un punto ideal para acercarse al autor y empezar a apreciar los muchos talentos que él tenía. Así que no, agradecido de la recomendación y, y te dan ganas de seguir leyendo más, que el ataque que alcanzó a adaptar tampoco. Muchas gracias, Rodrigo. Vale la pena destacar de que Darwin Cook fue junto con Edward Baker quienes rediseñaron y dieron la figura de lo que es la idea moderna de Catwoman. ¿Cachai? Considerando que hace poco como que salió la película de Batman en que sale el personaje y muchas de las cosas como que que se vieron en este Parker están en eso. Entonces, por ejemplo, para alguien, siguiendo un poco el camino inverso de lo que dice Rodrigo, para cualquier persona que, por ejemplo, que está un poquito más familiarizado con el tema ese, con la versión de Catwoman con el pelo corto, tiene su historia, ¿cachai? Como de crimen, y de ahí el salto para Parker es bien corto en realidad. No cuesta mucho hacer el movimiento de ese lado para conocer un poquito más, porque en este caso la faceta más individual de Darwin Cook. Y obviamente esto ya puede ser la puerta de entrada para drogas más duras como toda la línea de trabajo de otros cómics noir como de Sean Phillips con Edward Baker. Sí, es fácil como estirar como tentáculos de un lado para otro. Hay como un grupo de autores que están más o menos familiarizados y vinculados a ese tipo de material, de historias como criminales que no son malas. Y como lo dijimos en off, esto yo también, un cómic que yo se lo recomendaría perfectamente, por ejemplo, a alguien que le hubiera gustado Breaking Bad. Un cómic con historias donde tenéis personajes moralmente grises en ambientes medios complicados, pero que aún así resultan atrayentes. Entonces, por lo menos, Parker como dos dedos para arriba y una lástima solamente como en este caso que el señor Darwin Cook no abandonó muy temprano para no poder y que quedara una obra inconclusa sobre este mismo autor. Felipe, tú que hiciste la recomendación de esta semana, tus palabras finales sobre Parker. No, qué bueno que les gustó todo. Qué bueno que gustó. Yo tampoco lo había leído un poco. Muy contento de conocer más de Darwin Cook. Como les contaba, había leído muy poco de él, solo su trabajo en Before Watchmen, que probablemente no es lo más querido de que, pero dentro de todo tenían buen oficio esos cómics. Solo que De hecho, puta, voy a interrumpir un poquito. De toda la tracalada de esos cómics, esos son como los mejores. Son los únicos que tratan como de desviarse de lo que hace Moore y es como... Voy a contar mi propia historia aparte. Nada, sin tener que estar haciéndole el felatio a la obra original. claro, claro. También, igual cambian un poco la perspectiva de algunos personajes. Bueno, es tema para otra lectura si algún día leemos Before Watchmen. Creo que Uf, hay unos artículos por ahí del sitio también. Eh,
Así que no, de verdad, sí, siempre me atraía mucho como su arte, viéndolo solo, y me gustó mucho cómo lo utiliza acá de forma tan particular, porque hace todo, ¿no? Hace toda la parte gráfica, desde el dibujo hasta el coloreado, con esta técnica aquí, con sus bitonos, con esta acuarela que es muy atractiva, que también le da una atmósfera bien particular, como decía usted, bien antiguo, y que le da también un tono muy único a la historia. Yo creo que fue muy adecuado. Así que, y claro, no solamente saber dibujar bien, el tipo supo adaptar sin haber leído el libro original, pero se nota que supo adaptar con mucho cariño como la esencia como de lo que quería hacer el Richard Stark, desde que partimos. Lo primero que uno ve son estas páginas silenciosas, que claro, probablemente lo que hizo es traspasar esa atmósfera de que conocemos por primera vez a Parker a través de estas acciones que hace, ¿no? De saltarse el metro, falsificar una licencia, robarle a alguien de su cuenta bancaria con esta licencia, de un poco todo este estilo, como ya de a poco vas cachando el tipo de persona que es, pero sin diálogo, ¿no? Solo ahí viendo cómo está seguida de viñeta y bueno, no, muy atractiva historia, de género negro, como decíamos, un personaje muy frío, muy malo, pero que aún así uno se mete en su historia, uno quiere que le vaya bien, pese a todo. Así que ya veo por qué sacaron 24 novelas de este sujeto, porque es bien entretenido leerlo, así que no sé si algún día me voy a leer esos libros, pero sí o sí, como decía antes, me voy a leer lo demás que adaptó Darwin Cook cuando salga el segundo integral, porque es muy entretenida historia y como cómic funciona súper bien, porque es súper difícil. Y como último paréntesis, yo me había leído algunos cómics que son traspasos de libros, y si bien algunos resultan relativamente bien, sobre todo de Star Wars, me he leído algunos como cómics que son basados en un libro. No se nota algo más como traspaso de un lado al otro, ¿no? Aquí se nota que, que se preocuparon de que fuera un buen cómic, ¿no? No solo un buen traspaso, que fuera un buen cómic, que así eso se agradece. De verdad se nota mucho el cariño que tenía la obra y el personaje, y sobre todo el medio. Así que Deo para arriba y Liam Parker. Muchas gracias, Felipe. Ancani, tus palabras finales sobre Parker y la recomendación para la próxima lectura. Puta, a mí me gustó mucho igual la historia. A pesar de que Parker no es como un personaje que uno se puede identificar, uno lo quiere ver seguir a ver qué va a pasar. A ver qué va a hacer ahora este weón. No sé, qué ingenioso el tipo para su venganza, para todo lo que hace. También la historia es bien ilustrativa en el mundo criminal, como les decía, se manejan números, métodos de lavar dinero, y un montón de cosas que de repente uno, como una persona normal es medio ignorante, no sabe. Y dice, así funcionan las apuestas, así funcionan las casas de lavado, todo eso. Y aparte que el dibujo de Cook y todo el tema de la adaptación en sí es muy bueno igual, es muy entretenido, el tipo las poses vuelvo a reír, son muy buenas, son muy expresivos los personajes, las mujeres siempre son muy sonrientes hasta que, bueno, las matan. El personaje también tiene una actitud en su forma de posarse, de colocarse, de pararse. Entonces, como decía Felipe, se nota que Cook estaba como en su salsa, por así decirlo. Estaba como bien metido en lo que quería hacer y ¿cómo se llama? La ejecución es muy buena. Una pena que se haya muerto Darwin Cook antes de terminar, por lo menos Parker, que puta, por lo que vimos acá, era una pega enorme porque son veintitantas novelas, son más películas que James Bond, me parece. James Bond son 26 películas, me parece. Andan por ahí los dos personajes. Y no, muy entretenida, me gustó mucho haberlo leído, sobre todo como complemento para la película igual. Y saber que la segunda historia para dónde apuntaba también. Que también me dejó así como bien, oye, esto sigue y sigue igual de bueno, porque la primera parte es buena y la segunda igual es buena. Así que no, bien recomendadísimo, como decían ustedes, para gente que de repente no lo queréis como meter al mundo del cómic, pero no le podéis dar le vaya a dar a leer, no sé, por un Batman. O sea, te lo va a tirar por la cabeza, no, con gallo esta tontera, pero
con Parker como que lo metís como en una literatura más alta, por así decirlo, más prestigiosa. Así que no, muy bueno Parker. Muy entretenido, dos dedos para arriba igual. Y ahora para la Claro. recomendación, yo dije que me iba a ir en la bola, así que ¿cómo se llama? Va a servir de advertencia al tiro. Vamos a leer Planetary ¡Oh, qué cochino, buena! del cochinote, de cochinote Warren Ellis Qué y gran de, cómic. y de John Cassaday. Por lo menos la trama principal, los 20, me parece son 26 números, no lo busco. Me parece Sí, son porque es 20, como dos crossover, uno con la Liga de Justicia, creo. Son Y 3 con Batman. crossovers. sí. Esos no, porque yo no los tengo, así que no los voy a leer. No, pero es que son más que nada esos crossovers son como complementarios. Sí, los crossovers son chai en todo caso, no influyen en la trama principal. Son buenos, pero son, ¿cómo se llama? Claro, no son de la parte de trama principal. Son 27 números, sí. 27. Entonces, claro, doy la advertencia porque ya no lo pueden dejar para la última semana, no se van a leer 27 No, números, no se puede, no se puede. 27 Oye, es números. denso, Planetario es súper denso. Mm. Sí, Cada número es como 20 minutos, así como... Cada número es como un capítulo dentro de todo súper independiente, gran parte. Y son Sí. súper buenos. Es Ah, súper bueno. aparte, Oye, mira, todos hemos leído Planetario, parece. sí, Parece es que yo igual, aunque la hayan leído, la voy a seguir recomendando porque sí, no, pero hace rato que Igual me bacán hablar de gusta. Planetario. sí, porque eso es lo que me gustaría ver, porque el cómic en sí da para mucho que hablar porque abarca tantas cosas, abarca toda la ficción, entonces es como, oye, viste, aparte podía hablar solamente de Warren Ellis y de lo cochinote que fue y cómo arruinó todo. Entonces, también debo hablar de eso también. Yo creo que eso va a ser tema la otra semana porque, de nuevo, Planetary es un muy, pero muy buen cómic. Entonces ahí va a empezar la discusión típica de se puede separar el autor de la obra, influyó o no, bla, 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 bla. Es medio inevitable, Sí, pero vale la pena porque Planetary es muy buen cómic. entonces, para la próxima semana, eso. O sea, el próximo mes, perdón. El planetario de Warren Ellis y John Cassaday, que John Cassaday anda medio perdido, hace tiempo que no sé de Sí, nada de pues él. él ahora hace casi puras portadas, pero en su época fue la cumbia con Planetary y con Con su X-Men. Astonishing. Los X-Men era su. Los, Después de, leí los otro. X-Men de otro cochinote. Oh, Oh, buena casa de ahora. Oye, el Kasai hizo Star Wars, que fue creo que lo último que leí, y ya no era tan bueno como Planetario. Pero ahí Bueno, está, ¿cómo se llama? Como dibujante, dices tú. sí, estaba como dibujante. Hay que verlo entonces. De Ahí lo hecho, viste, hablamos. sus últimos 6 nominaciones fueron por portadas. Es que ahí debe haber un tema también que se aburren de los tratos. Hay varios dibujantes que eran buenos Claro, que se han ido. y que Distinto Planetario también un poco se publicó en, bueno, lo vamos a ver en su tiempo, en mucho tiempo. Probablemente le dejaron tomarse su tiempo entre números para que quedaran bien. Pues en cambio, Star Wars tenía que salir en el mes, entonces probablemente, claro, tenía que hacerlo menos prolijo, no sé, pues, cómo será el ritmo de trabajo para esas cosas. Pues, sí, de hecho, no duró toda la serie, pues Sí, aquí estoy viendo estuvo, Star Wars, el tuvo último trabajo que tuvo, y eso es 2015. estuvo 6 números y lo cambiaron. O se fue, no sé. Yo aquí no le veo nada más publicado después del 2015, weón. ¿En serio? ¿Eso fue lo último? Mira, no, ni sabía que tenía el último trabajo de Ay, eso es la Estoy casa. buscando en 2015. Wikipedia y no le pillo nada más. Mira tú. Chubaya, ¿viste? Ya, eso es tema para tarea de investigar. Claro, pero Ya, eso pues. entonces. Planetario de Warren Ellis y John Cassaday. Excelente. Ya, pues. Ujú. Ya, Ahí nos estamos muchachos. viendo el próximo mes. Así que, y recomendación de nuevo. No lo dejemos para última hora. Leerse por lo menos un capítulo al día. Si llegamos, nos vamos a llegar corriendo si lo hacemos así. Claro, así llegamos, pues si estábamos cada un mes, ya es justito. Ya, nos Ya, vemos. ya, Nos chao, vemos. chao, Diego, muchachos, que estén un bien. gusto, nos vemos. Chau. ¿Cortaste?